Y vamos a hablar acerca de Siria, el problema de un país que está realmente convulsionado. Vamos a hablar con Alberto Roscolequier. Albert, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Santiago? Muy buenas tardes. Bien, bien, gracias a Dios, muy bien. Bueno, efectivamente, como bien lo planteás, yo diría convulsionado y despedazado, porque vos sabés que en las últimas 48 o 72 horas, las fuerzas que están dominando la República Siria hicieron en la zona básicamente de Latakia y Tartus una redada. En este momento tengo información que hay algo de 1.500 civiles asesinados. Y no digo muertos en combate porque la mayor parte de ellos fueron sacados de la casa, casas Son incendiadas, matanzas, mutilados, literalmente. matanzas. Absolutamente, Santiago, lo dijiste perfecto, matanzas. Una carnicería a punto tal de que no sé si terminó ya la reunión que estaba citada para hoy en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para tratar precisamente esta violación espantosa de los derechos humanos, habida cuenta de que varios países pidieron la sesión urgente del Consejo de Seguridad. Y digo que Siria está despedazada porque básicamente hay un enfrentamiento enorme y el país mismo está en diferentes zonas dominados por diferentes actores políticos, por así decirlo. Recordemos que Siria es un país que básicamente tiene mayoría sunita del Islam, pero un 10% de la población de Siria son de un desprendimiento del Islam chiita que se denominan alawitas, que es una rama del Islam chiita. Bien, los masacrados básicamente son los alawitas, que son la minoría, y la mayoría que están obedeciendo a lo que se denomina el mandamás de Siria, que es Al-Jolani, cuyo nombre real en realidad no es Al-Jolani, el nombre real es Al-Sará, pero no importa. Esta persona que en su momento abrevó al frente al-Nusra, en definitiva, era del Estado Islámico. Luego se pasó a Al Qaeda para que nosotros sepamos de los personajes que están actuando políticamente en ese país. Por supuesto que en su momento determinado él dijo que iba a tratar de respetar convivencia con los países, pero la verdad que lo que estamos viendo es que hay una masacre total y absoluta. Siria en sí, físicamente hablando, tenemos los drusos, que son un pueblo, y los árabes que están dominando están básicamente concentrados en el sur. Están los kurdos, que están en el norte de Turquía, básicamente, lindando una frontera que tiene con Turquía, porque Siria tiene una frontera con Turquía de 900 kilómetros de extensión, una frontera enorme. Los alawitas están dominando básicamente, están asentados básicamente en la costa, y los sunitas en la zona de Hamá y en la zona de Idlib y Damasco, en pocas palabras. Un país que está descuartizado desde el punto de vista de los diferentes actores políticos, un país que en realidad está destrozado en manos en este momento de un grupo que se declama tratar de tener una convivencia internacional, pero una cosa es lo que es típico en Medio Oriente, Santiago, que hablamos contigo muchas Claro. veces. Se declaman cosas y se hacen cosas totalmente Albert, te diferentes. pregunto La verdad, entonces, ¿terrorismo de Estado para volver a recuperar sí, parte del poder o terrorismo étnico? diría yo terrorismo de Estado, porque la etnicidad no hace a la religión, sino a un tipo de pueblo, porque los árabes, tanto el sunita como el chiita o como los otro tipo de vertientes del Islam, son todos, en este caso son árabes. El tema es que acá el régimen del régimen que se denomina HTS, que obedece al nombre Hayat Tahrir al-Shams, que si uno lo traduce sería la entidad que gobierna el Levante, lo que no quiere es tener enemigos políticos dentro del territorio. Y ahora, como si esto fuera poco, Turquía, que tiene una frontera grande con Siria y que tiene un problema enorme con los kurdos, que hay 20 millones de kurdos viviendo en Turquía, que Turquía los considera opositores al gobierno turco, por eso hace intervenciones militares masacrando también a los kurdos que están dentro de Siria y tratando de capturar Turquía un territorio que les sirva como colchón, si querés llamarlo, como zona de amortiguación para controlar esa zona, para tener mayor control respecto de los kurdos. Y a punto tal de que están construyendo los turcos bases también militares, llámese aéreas, hay informaciones hace 24 horas, expandir bases navales. Como si fuera poco, Rusia también tenía presencia militar dentro de Siria, en base también en Tartus. Vemos que Siria es un colador total y absoluto de las fuerzas de impugna. Es cierto,
el movimiento HTS es el que tiene el control político. Pero esto no quiere decir de que no hay enfrentamientos, no. Enfrentamientos que vienen ya diría, desde el año 2011, cuando empezó lo que se denominaba la primavera árabe, ¿te acordás? La famosa primavera árabe, que en realidad, claro, 2011, que este enfrentamiento de Siria viene desde hace 14 años. ¿Y qué solución tuvo el expresidente que finalmente fue echado por el HTS, que era Bashar al-Assad? Empezó con una represión total, brutal y absoluta. Después de unos años, en el año 2017, hubieron tres países, Irán, Turquía y Rusia, que trataron de hacer un proceso para calmar un poco esta represión gigantesca de las primaveras árabes que estaba haciendo Bashar al-Assad, y se denominó el proceso de Astana en el año 2017. Este proceso fracasó. Desde el año 2011, Siria está en una espiralización de la violencia tremenda, claro, que estamos viendo que hace pocos días con 1.500 civiles masacrados total y absoluto. Tenemos países en pugna, tenemos sectores en pugna, bandos religiosos en pugna, tenemos etnias diferentes en pugna, cuando hablo de los drusos, cuando hablo de los kurdos, y bueno, la verdad que Siria, si me preguntás, prácticamente no es un país. Podríamos decir que lo podemos referir hoy como un territorio que tiene un control político de este movimiento que, claro, que lo empieza un ex ISIS y ex Al-Qaeda, que la verdad que también provoca mucha preocupación en Israel, a punto tal de que el norte de Israel, para evitar ser un poco agredido eventualmente por las fuerzas sirias, eventualmente, es que Israel no se quiere retirar de la parte sur de Siria, porque la verdad, así como Turquía quiere tratar de preservar su seguridad en el noreste, Israel está mirando con mucho detenimiento los acontecimientos políticos, claro, porque esto se puede salir de madre totalmente, Santiago, y no se sabe qué deriva va a poder tener todo eso. Eso es lo que te quería preguntar, porque Siria supo ser un contrincante de Israel en una guerra allá hace 50 y pico de años. Digo, ¿puede cambiar la intencionalidad de Siria con Israel, con estos enfrentamientos? ¿Puede cambiar el gobierno de Siria? ¿Siria es más parecido hoy a una franja de Gaza que a un país? Mirá, no sé si está, en realidad es muy inteligente la apreciación, porque está el caos que está gobernando Siria. Bueno, la franja de Gaza domina el movimiento terrorista Hamas. En Siria te diría que está dominando, el control político lo está teniendo este grupo HTS. Ahora bien, como bien dijiste vos en la historia, en su momento era una fuerza importante militarmente hablando Siria. Y esto fue verdad. Recordemos a la gente que Siria durante 3 años, de 1958 a 1961, había hecho una alianza con Egipto para ser un solo país denominado República Árabe Unida. Esta unión de Egipto con Siria duró solamente 3 años. La actual República Siria, fundada en 1946, fue la segunda fundación, por así decirlo, en realidad tuvo en los últimos 50 años, como bien lo planteás, un régimen despótico. Primero por el Hafez al-Assad, que era el padre del último presidente, luego el hijo asumió la presidencia, en realidad no era el hijo mayor, porque el hijo mayor había muerto, y este oftalmólogo educado en Inglaterra, que todos creían de que iba a ser una persona amable, amistosa, pero fijémonos que cuando comienza la primavera árabe, la brutalidad de la represión. La verdad es que todo puede pasar, ya militarmente Siria no es una entidad militar que pueda preocupar desde el punto de vista militar a Israel, en el sentido que no es una potencia militar como Egipto, en absoluto, pero los acontecimientos políticos son bastante importantes. En esa zona, un perdedor de esa zona fue Irán, porque Irán en su momento apoyaba al régimen de Al-Assad y precisamente HTS, que es el que está gobernando Siria, está totalmente en contra de Irán por el apoyo que Irán le daba al régimen de Assad, el apoyo a los alawitas, y además Irán utilizaba a Siria como un lugar para pasar armamento al Líbano, situación que ahora ha cambiado absolutamente. Todo este mapa se ha puesto mucho más complejo y la verdad es que Siria, diría hoy, mientras vos y yo hablamos, hoy es el HTS. ¿Qué deriva va a tener? Bueno, una cosa es lo que el líder Al-Jolani dice públicamente, pero fíjate vos cómo está tratando a las personas dentro de su propio país. Claro. Si estamos hablando que las Naciones Unidas, Consejo de Seguridad, que no resuelve absolutamente nada, y a lo sumo da algunos pronunciamientos que ningún país del mundo sigue.
si se reunió en forma urgente, fíjate el calibre de la matanza de lo que está sucediendo en este momento en Siria. Sin duda, Albert, te pregunto respecto al presidente saliente y a la familia de Bashar al-Assad. ¿Puede haber algún tipo de armado respecto a generar el caos para intentar recuperar el poder? Mirá, la verdad es que yo no creo que Bashar al-Assad tenga alguna posibilidad ninguna. No creo que ninguna. Primero que ya viene, es una figura quemada, prácticamente ya desde el año 2000, él estuvo en el poder 25 años. Salió con expulsado por estos enfrentamientos enormes, que tampoco los kurdos no lo querían. La verdad que era un represor enorme. Ahora bien, él está aparentemente, en Rusia. Él cuando se fue de Siria, tuvo la protección de Rusia, porque Rusia lo apadrinó al régimen de Bashar al-Assad permanentemente. Claro. Yo no creo que él personalmente pueda querer volver al poder, o puede incluso. Lo que sí tenemos que tener en cuenta que hay fuerzas que quieren establecerse en Siria. Turquía lo ve a Siria como un territorio fundamental, por dos motivos. Uno, el control de los kurdos, que lo tiene muy preocupado al régimen de Erdogan. Y en segunda instancia, porque Erdogan tiene una política expansiva de lo que se denominaría hoy en geopolítica el neo-otomanismo. Volver a recuperar, que sería imposible, digamos el sueño de él, claro, es el Imperio Otomano. Claro que Siria, en realidad, formaba parte del Imperio Otomano, Líbano formaba parte del Imperio Otomano. Cuando eso se rompe lo que es el Imperio Otomano, quedó bajo el mandato francés. La primera República Siria en 1930, que al final no fue reconocida oficialmente, hasta que hace la segunda fundación en 1946. Diría en pocas palabras, no creo que Bashar al-Assad vuelva de ninguna manera al poder. Lo que sí, Irán ya perdió políticamente presencia, pero Turquía es un país muy poderoso militarmente. Es el ejército más importante de toda la OTAN. Es un país que tiene una economía importante, que ejerce el control de una parte fundamental. Turquía es prácticamente un puente entre Europa y Asia, es el que domina el Mar Negro para darle permiso a las naves para pasar por el estrecho del Bósforo, para llegar al Mediterráneo, y esto no es poca cosa. Entonces acá la apetencia de Turquía es enorme, enorme. Irán, ¿qué va a tratar de defender de lo que le quedó? Un poco disminuido. Sí, por supuesto. Y vamos a ver qué es lo que va a pasar con los kurdos, que en realidad los kurdos vienen luchando por su independencia, que les fuera prometida en el año 1920 en el Tratado de Sèvres en Francia. Y 3 años después, el Tratado de Lausana le anuló esa promesa de tener el Gran Kurdistán. Y los pueblos kurdos es un pueblo de 45 millones de habitantes, Santiago, que están distribuidos. Siria, están en Irán, están en Irak y están en Turquía. La mitad de los kurdos, en pocas palabras, están en Turquía. Fíjate vos, si Turquía ve que los kurdos son un enemigo político e incluso tienen un partido político en Turquía, imagínate la importancia que Turquía le da a Siria, que también tiene una frontera extensa y también tiene un problema que se le puede venir en el futuro. En Medio Oriente nunca te aburrís. Sin duda. Albert, gracias por traernos estos datos y vamos a seguir profundizando lo que pasa en Siria. Gracias.